Hola a todos. Hola Tati otra vez. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Eh, si no damos inicio pues al live y conversamos como los que estamos y compartimos un rato sobre nuestras experiencias pedagógicas. Eh, Vamos a esperar un momentico que Laura ingrese de nuevo y mientras tanto los voy saludando y les voy deseando como un feliz domingo. Eh, yo por acá estoy también como aprovechando que Jaco no está, entonces eh, decidí, decidimos estar acá con ustedes para compartir, para que se enteren de qué pasa a grosso modo en los ciclos de pedagogía que estamos haciendo acá desde Trinar Casa. Y bueno, pues la idea también es como que nos vamos como retroalimentando. A mí me gustaría saber, por ejemplo, Tati, de dónde nos acompaña y si es pianista o es profe de piano o es profe de música. Entonces, si quieres, Tati, nos compartes por el chat mientras va ingresando Laura y vamos compartiendo contigo entonces mientras tanto. Bueno, mientras tanto les voy contando entonces que el primer ciclo de pedagogía fue muy especial. Estuvimos compartiendo con varios colegas de piano. Bueno, Tati nos dice que vive en Mallorca, España. Igual me acuerdo que tú habías estado también en otro live, entonces sí, ya te recordé. Bienvenida Tati, y cuéntanos un poco si tú eres pianista o eres profe de música, o por qué estás por acá en este live, por qué te llamó la atención. Y como les estaba contando, entonces habían colegas pianistas de diferentes lugares del mundo, de la ciudad, y para nosotros pues fue muy gratificante compartir con ellos. El ciclo de pedagogía fue un espacio muy bonito para retroalimentarnos como profes y compartimos experiencias, compartimos herramientas, materiales, juegos, eh, que es como mi lado fuerte en este momento y a lo que me estoy como dedicando, a enseñar a través del juego. Y hoy, en la mañana, vi una imagen hermosa de Alejandro Jodorowsky que me inspiró muchísimo hoy como para este live también. Y decía, en pocas palabras, un mensaje muy bonito de la enseñanza, que es acompañar, simplemente, o sea, es acompañar a que el otro descubra lo que ya tiene. Y ese es el valor como de la enseñanza. Entonces, contame Tati, ¿qué haces en Mallorca, España? Porque ya te he visto como en varios live por acá de Trinar Casa, entonces ya te estás haciendo de la familia. Bueno, les contamos que también estamos con las inscripciones abiertas para el segundo ciclo, para que podamos seguir compartiendo. Realmente el valor que cobramos es un valor representativo. Detrás de todo lo que ustedes ven hay muchísimo trabajo y realmente lo que cobramos legalmente es el valor de una sesión no más, y estamos ofreciendo pues el ciclo de una manera muy altruista para que cumplamos como esa misión de compartir, de retroalimentarnos, de crear comunidad a través del piano. Incluso nos llamó mucho la atención que había un guitarrista, por ejemplo, o sea, no todos eran pianistas, y habían muchos profesores de piano, pero también habían pianistas como recién graduados que a veces ven esa necesidad de compartir conocimiento y experiencia para empezar a enseñar el piano.
Tati nos cuenta que es profesor, no es profesora ni nada, solo le llama la atención el piano. Ah, conoces a Jessie Alarcón, qué bien, súper, excelente. Sí, la idea es, en esta ocasión, es que vamos a intentar hacer los live por separado. La vez pasada, antes del primer ciclo, hicimos varios live, los hicimos como en compañía. Esta vez los vamos a hacer solitas, invitando pues como a personas que ya hayan compartido la experiencia para que les cuenten como su perspectiva de asistentes. Y Tati nos cuenta que tiene una hija de 6 años y quiero que ella aprenda a tocar. Genial. Qué bueno. Me encanta. Me encanta que las familias apoyen el arte y que aprendan a través del arte. Porque justamente yo hablaba alguna vez con unos colegas que el piano no es solamente para profesionales. No, o sea, el piano se puede aprender como herramienta de vida. Y yo incluso a veces pregunto a las personas que me contactan para que les dé clase justamente eso, o sea, ¿para qué quieren el piano? Porque si lo quieren de manera profesional es un enfoque, y si lo quieren como herramienta de vida es otro enfoque diferente. Personalmente abordo mucho la pedagogía a través del juego porque tengo como esa antecedente con mi hijo. Jacobo tiene 6 años, Tati, va a cumplir 7 en julio, entonces tengo como ese enfoque de volver a la niña, de jugar con él, de ser muy creativa como mamá también. Entonces ha sido muy, muy, muy bonito como ese proceso de articular la maternidad, la enseñanza, el piano y el aprendizaje. Por aquí ya ingresó Laura. Vamos a ver si logramos invitarla. Bueno, dice que no se puede, Laura. Entonces, bueno, te saludamos, Laura. Y pues sería muy bueno entonces si nos vas acompañando ahí, escribiendo también. Y vamos interactuando mientras que logras unirte, si lo logras. Generalmente cuando uno se une a los en vivo aparece como un letrerito que le da la posibilidad a uno de pedir la solicitud para que participes como en el live. Si no te aparece, entonces listo, interactuamos acá como escribiendo y muy interesante, me hubiera gustado mucho que la gente te conociera, pero si quieres entonces te presentas en el chat y nos cuentas como tu experiencia con el primer ciclo. Mientras tanto yo te presento lo que te conozco, pues yo a Laura la conozco hace mucho rato, es una pianista que admiro mucho y nos volvimos a encontrar a través de este ciclo, fue muy bonito poder compartir con ella. Ella en este momento está en Chile, es caleña, pero está en Chile y queríamos compartirle hoy un juego que ella creó. Pero bueno, entonces si ella no se puede añadir, pues yo les voy a compartir un poco también de los juegos que tengo aquí a la mano. Por ejemplo, mira, ayer les hice la invitación con esas maripositas, por ejemplo. Y lo interesante de trabajar con materiales y elementos es que la información y lo que uno quiere lograr en la clase se puede lograr más fácilmente a través de analogías. Para mí esto es una analogía. Y a través de imágenes que ellos lo vean también como un juego, aprenden mucho más fácil, es mucho más contundente y es muy potente cuando ellos encuentran la información y no siempre uno se las da. Y por eso les hablaba yo ahora de la frase de Jodorowsky de que enseñar es a acompañar a que el otro descubra lo que ya tiene. Por aquí apareció Jorge, te saludamos Jorge, bienvenido. Y qué nota pues que nos estén acompañando. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo 2 maripositas y entonces lo que hago es que se las pongo a los niños, por ejemplo, en las manos, acá, ¿cierto? Las pongo en las manos y hacemos juegos, por ejemplo, como para trabajar la relajación, ¿cierto? Imaginar que las manos son como mariposas,
y entonces ellos luego tocan en el piano y no pueden dejar caer la mariposita. Entonces, indirectamente estás trabajando la postura y la relajación con estas maravillas de mariposas que casi todas las cositas que tengo por aquí me las hace mamá. Ella es el taller de Sora y también pues como que trabajo en alianza con ella, ella es la que me hace como los juegos en tela. Por ahí tengo un pentagrama de tela con muñequitos con velcro, se despegan y se pegan. Entonces es muy chévere porque se le cuentan historias a los niños y ellos lo van llevando al piano como analogía, como lo estábamos hablando. Laurita por acá nos saluda y nos dice que está esperando acompañar en esta charla, pero me está fallando el internet, así que estaré comentando desde aquí. Claro que sí, Laura, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, o sea, tus comentarios van a ser muy valiosos. Yo quisiera contarles, ya que Laura no logra como acompañarnos, que en el ciclo de pedagogía fue muy interesante también porque pudimos crear juegos, trabajar la creatividad, y Laura hizo un juego muy chévere con unos pececitos. Después nos dimos cuenta que las dos eran vegetarianas, entonces les pusimos los pececitos vegetarianos. Y resulta que entonces tenía como otra herramienta para pescar, pero entonces la analogía era que en lugar de pescar peces íbamos a pescar notas musicales. Fue muy interesante el juego porque ella hacía como una analogía de la vara de pescar y ponía las noticas, por ejemplo las blancas, las negras, y uno debía tocar la figura que pescaba. Entonces nos divertimos mucho. Ese juego ella lo creó como en una asesoría personalizada que tuvimos ella y yo. Y bueno, y entonces aprovechemos también eso para que nos hagan preguntas. Mucha gente nos escribe de qué se trata el ciclo, que cómo es la dinámica, y obviamente pues es un poco complejo contarlo aquí en poco tiempo, pero se trata también de eso, de que estos live nos sirvan también, que nos llevemos cualquier cosa rápidamente sin tener que asistir al ciclo, pero probablemente muchos querrán participar del ciclo completo para poder adquirir muchas más herramientas y entender un montón de conceptos más estructurados que hay que tener en cuenta para dar una clase, lo ideal de una clase de piano. Laura nos dice que con la creación de este juego en la asesoría llegamos a la conclusión de que el juego se presta para múltiples opciones. ¡Qué bien, Laura! Muchas gracias. Sí, de eso hablamos mucho también en el ciclo, y era de que la idea de los juegos era dejarlos abiertos a muchas posibilidades. De hecho, todo el grupo CPP creamos un juego, y fue muy interesante porque cada uno iba poniendo como su parte, pero también dejábamos casillas libres para que cuando lo llevaran a clase el estudiante pudiera proponer, ¿cierto? Y lo bueno de ese juego también fue que pusimos palabras claves para que diera varias posibilidades. Por ejemplo, decíamos, si sacas uno, era una especie como de carrera musical, entonces si sacas uno, debes hacer intervalos. Entonces tirábamos el dado y el número que caía, ese era el intervalo que había que hacer en el piano, ¿cierto? Entonces si caía 2, pues hacías una segunda. Luego habían más casillas, en este momento no recuerdo el orden, pero habían, por ejemplo, abejas enojadas. Pero entonces nosotros poníamos palabras claves. ¿Para qué? Para que diera muchísimas posibilidades. Con abejas enojadas se pueden hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, volar, ¿cierto? Las abejas enojadas vuelan rápido, ¿cierto? Pero entonces uno le pregunta al estudiante, ¿qué podemos hacer con abejas enojadas? Y cuando uno utiliza solamente palabras claves y no es muy específico, entonces se abren esas posibilidades o esas múltiples opciones, como nos dice Laura, que también pasó con el juego de ella. Sí, se abrían muchísimas posibilidades porque ella lo hicimos con figuras musicales, pero también se podría hacer con muchas otras cosas, por ejemplo con registros del piano, ¿cierto? Si es grave, si es medio, si es alto. Entonces empezamos a crear juegos donde
diéramos espacio a la incertidumbre y a la flexibilidad y a las posibilidades para que los juegos se puedan jugar repetidamente y sean diferentes siempre. Entonces fue muy interesante. Por aquí aparece Rodajes, los saludamos. Y bueno, la idea también de estos lives es eso, que no solamente hable yo, pues, ¿cierto? Sino que interactuemos, que nos hagan preguntas, que nos hagan aportes, comentarios. Y Laurita pues nos va a acompañar ahí con sus comentarios también desde el otro lado, desde Chile. Y bueno, ahí vamos retroalimentándonos. Por ejemplo, entonces, yo hablaba mucho de la incertidumbre y de la flexibilidad, porque sabemos que los niños son muy cambiantes. Yo me estoy enfocando en los niños, pero también habían varios temas donde abordábamos, por ejemplo, por edades, incluso los discriminábamos, ¿cierto? Porque una cosa es darle clase a un niño, otra cosa es darle clase a un adolescente y otra cosa es darle clase a un adulto, ¿cierto? Hay muchas cosas que yo personalmente, Astrid Bedoya, utilizo en general para todas las edades, porque como les comenté al principio, me gusta mucho trabajar como ese volver al niño, porque eso a mí me ha dado muchas herramientas y me ha dado la posibilidad de tener una actitud lúdica. ¿Qué es una actitud lúdica? Es eso, es vivir el presente. Y les comentaba entonces que los niños son muy cambiantes, pues yo creo que uno también, ser humano en general, o sea, a ti te gusta una cosa hoy y la otra semana puede que no te guste, ¿cierto? Puede que te guste la racacha hoy y dentro de una semana no te guste, ¿cierto? Y los niños también son así, o sea, les puede gustar Frozen y la otra semana ya les gusta otra cosa. Entonces, cuando hablamos de eso, de la incertidumbre, de la flexibilidad, de utilizar palabras claves para que se abran a múltiples posibilidades, es mucho más contundente el aprendizaje y la construcción de información entre estudiante y profesor o facilitador o acompañante, como lo quieran llamar. Por aquí aparece Mariana Piano, bienvenida, gusto. Qué bueno que charlemos juntos y que nos hagan comentarios y nos hagan preguntas. No sé si Laurita por ahí tiene más cositas para escribir. A mí se me está yendo un poquito la voz. Miren, por ejemplo aquí acabo de ver esto. Como les dije, pues he tenido la oportunidad de trabajar con Jacobo. Yo tengo a Jacobo desescolarizado, yo hago homeschooling con Jacobo y eso me ha dado muchas posibilidades. Entonces, por ejemplo, alguna vez en una clase de yoga hicimos esta botellita que se llama la botellita de la calma. Es genial, porque imagínense, por ejemplo, todo lo que podemos hacer con esto en una clase de piano. Yo quisiera que los que hay ahí, los que nos están acompañando, me dijeran, por ejemplo, ¿qué podemos hacer con esto? Miren, se llama la botella de la calma. Laurita nos está diciendo que volver al niño es una actitud que nos permite romper el hielo y acercarnos. Cuando uno se enfrenta a una primera clase, la incertidumbre siempre está de lado y lado, ambos nerviosos. Qué bien, Laura. Entonces, a ver, yo quisiera que por ahí, o sea, no tienen que ser ni pianistas, ni profes de piano, ni mamás para responderme esa pregunta que les acabo de decir. Incluso Laurita, si se apunta a responder, genial. Miren, yo le llamo la botella de la calma. Y me van a decir entonces qué podríamos hacer en una clase de piano con esta botella de la calma, por ejemplo. Vamos a ver si escriben, pues. Ahí se las dejo mientras tanto y se relajen un poquito. Esta la hicimos Jacobo y yo, en una clase de yoga. ¿Cómo se hace? Facilísimo, busquen en YouTube. En YouTube pues, encuentran cómo hacerlo y qué materiales necesitan para hacerlo. Bueno, ahí les dejo. Cuando quieran me responden y yo voy a seguir hablando mientras tanto. La voy a poner por aquí para yo relajarme. Ya les mostré, por ejemplo, las mariposas, ¿cierto? Entonces, alguna vez, por ejemplo, también en el ciclo, les pregunté yo a ellos, les mostré una foto. ¡Ay! Sirve para calmar los nervios. Gracias, Mariana. Genial. Muy bien, muchas gracias. Yo, por ejemplo, pues ya que están ahí un poco reservados,
Yo, por ejemplo, la utilizo para respirar también. A mí me gusta mucho trabajar la respiración en las clases. Porque claro, a uno se le olvida a veces eso. Incluso en la vida en general se le olvida a uno respirar. Entonces lo utilizo para respirar. Entonces podríamos hacer, por ejemplo, un ejercicio de vas a respirar hasta que la botella llegue otra vez a su punto original, ¿cierto? Laura dice que como es una botella de la calma, serviría para hacer una analogía con la relajación de la espalda, con la postura. Genial, Laura. Muy bien. Entonces, miren, ya solamente hay 3 personas aquí viéndonos y ya hay 2 posibilidades que encuentran con esta botella. Y así como encuentran posibilidades con esta botella, podríamos encontrar posibilidades con cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá, miren, un ajedrez. ¿Sí o no? Tengo un ajedrez. Lo mismo, ahí les dejo, ya. Les dejo para que piensen, no me lo tienen que decir acá, si quieren me lo dicen, pero ¿qué podríamos hacer con el ajedrez y el piano? Esto perfectamente podría ser para un niño bueno, Jacobo juega ajedrez, no sé los otros niños a qué edad empiezan a jugar ajedrez, pero Jacobo tiene 6 años y él juega ajedrez. Entonces perfectamente yo podría usarlo con un niño de 6 años. Ahora, en el ciclo todo el tiempo hemos hablado también que es muy importante preguntarle al estudiante qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus hobbies, cuáles son las actividades que más les gusta hacer, qué no le gusta. Entonces, si por ejemplo yo le pregunto a un estudiante qué te gusta y me dice el ajedrez, pues imagínense la conexión que logro con ese estudiante si salgo con un juego al que él está conectado, ¿cierto? Entonces, ahí espero pues que me hagan comentarios de qué podrían hacer con el ajedrez, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, entonces, yo no tengo reloj y necesito que alguien me diga cuando falten 5 minutos para las 5 para poder dejar grabado el live. Debo terminar más o menos a esa hora. Pero no tengo reloj aquí, porque todo lo tengo en celular y ahí es donde miro la hora. Entonces, cualquiera que nos pueda acompañarnos hasta el final, me avisa 5 minuticos antes de las 5 para ir finalizando. Rodajes nos dice que cada movimiento es perfecto en el piano como en el ajedrez. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Hola Laura, te saludamos por acá. Bienvenida Laura López. Fue muy interesante, por ejemplo, a mí me encantó el ajedrez porque lo hice también con otro asistente al ciclo de Pedagogía 1 en una asesoría. Y fue muy interesante lo que descubrimos con el ajedrez. Por ejemplo, descubrimos la analogía de que los 2 elementos tienen piezas blancas y negras. No, imagínate, nosotros disfrutamos esa asesoría como nunca. O sea, yo me convierto en niña. Además, yo les decía a ellos que yo era la estudiante y me debían de dar la clase a mí con el juego. Entonces, imagínense, fue súper divertido. Entonces, fue muy interesante eso. Por ejemplo, descubrimos que el ajedrez tiene piezas blancas y piezas negras, como en el piano. Entonces empezamos a jugar con eso. ¿Qué más se les ocurre? Ahí ya les tiré otro tip de la analogía del ajedrez, pero quisiera que ustedes me dijeran qué más se puede hacer, por ejemplo, con el ajedrez. Laura me dice, y si nos hablas un poco de entrar con los chicos que son tan tímidos para jugar. ¡Qué bien! Laura, gracias por esa pregunta. Muy bien. Sí, mira, yo personalmente, Laura, cuando una persona me llama o me contacta para una clase de piano, lo primero que hago es eso. Les mando como un documento con las preguntas que les dije ahorita. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? O sea, tu familia, si tienes mascotas. Y con esa información yo preparo la primera clase. Entonces ya tengo muchas herramientas para conectarme con el estudiante, sobre todo en la primera impresión, ¿cierto? Porque la primera clase es como que, ¡jue madre! Vamos a ver si conectamos, ¿cierto? Tanto el niño como el profe. Cuando tú conectas, desde el primer momento, tienes eso que estás diciendo Laura, ¿cierto? Cómo entrar con los chicos que son tímidos para jugar.
Entonces, si son muy tímidos, pues si él me dice a mí, es muy tímido, pero si él me dice a mí, me encanta jugar Nintendo Switch, entonces yo empiezo a buscar qué es lo que pasa con el Nintendo Switch y le pregunto también algo específico, ¿qué te gusta el Nintendo Switch? Ah, Minecraft, listo. Entonces voy y miro Minecraft, ¿qué utilizas? Ah, picos, palas, listo. Por ahí me meto. Y entonces esa conexión va a hacer que yo entre más fácil y que genere esa empatía y esa conexión con él para empezar a descubrir los elementos y los conocimientos y la información que quiero que sucedan en esa primera clase. Para mí la primera clase es fundamental porque es eso, o el niño vuelve o no vuelve, ¿sí o no? Porque pasa. Y yo a veces les digo a los papás eso. Ensayamos con la primera clase porque me gusta ser honesta y me gusta decirles, ensayemos, si se siente bien seguimos, si no, está bien, porque todos somos muy diferentes. No sé si respondí esa pregunta, Laura, a ver, ayúdame un poquito. ¿Tú qué complementarías? O me dices si sí te respondí la pregunta. Vamos a saludar a Manuela Hurtado. No tuve la oportunidad de hablar con ella. Ella estuvo en el ciclo de Pedagogía 1 también, pero no tuve la oportunidad de hablar con ella. Una lástima, me hubiera encantado conocerte, Manuela. Mariana nos dice que es mostrar interés hacia las cosas que a ellos les gusta y compartirlas con ellos y aprender de ellos. Mariana, qué bien, aprender de ellos. Eso es lo mejor. Eso es lo que realmente a mí me motiva a dar clase. Aprender de ese mundo de aventura que tienen los niños en general, los adolescentes y yo diría que los adultos también. Porque todos sabemos que enseñar es aprender. Muchas gracias, Mariana, por ese comentario, está genial. Bueno, ¿alguien más que? A ver, ¿quién se quedó pues con el ajedrez? ¿Alguien más? A ver, yo veo quién más comentó por aquí del ajedrez. Nadie más ha comentado del ajedrez. A ver, pues se pueden hacer muchas cosas. Yo no quisiera decirles todo lo que descubrimos, ya les dije algunas cosas, no quisiera decirles todo lo que descubrimos con el ajedrez y el piano. Fue muy interesante. Muy interesante. Recuerden que están abiertas las inscripciones para el ciclo de Pedagogía 2. Recuerden que es un valor representativo para que aprovechen, porque realmente lo que estamos cobrando es casi el valor de una sesión y lo que estamos cobrando sería para todo el ciclo. Así que aprovechen. Laura y Manuela estuvieron en el primer ciclo y ellas pueden dar fe de que fue un ciclo hecho con mucho amor y que la única misión es esa, lo que estamos haciendo hoy aquí, compartir, retroalimentarnos y llenarnos de herramientas para disfrutar cada vez más este proceso de pedagogía, este proceso de enseñar, de aprender, como dice Mariana. Bueno, cuéntenme ustedes, por ejemplo, ¿qué hacen? Yo ya les compartí la botella de la calma, les compartí mis mariposas, les compartí el ajedrez. Laura me hace otra pregunta, me dice, ¿y del juego en la virtualidad? Muy buena pregunta, Laura. Resulta que yo, personalmente, lo que hago, hay cosas que se pueden hacer desde la virtualidad, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si el niño del otro lado no tiene el ajedrez, pues entonces no lo puedo utilizar. Entonces volvemos a lo mismo del inicio. Hay que pedirles a los estudiantes que recojan los materiales y los juegos que ellos tienen, ¿cierto? Yo, por ejemplo, me acuerdo que en el ciclo de pedagogía les compartí una foto con un montón de cositas que yo tenía, ¿cierto? Y los juegos que yo tengo y las cosas que utilizo. También utilizo muchas cosas reciclables, ¿cierto? Por ejemplo, esto, miren. Por ejemplo, mire, tengo 5 tablitas acá, miren, no tienen nada, son 5 tablitas. 5 tablitas sin nada, miren. ¿Qué puedo hacer yo con eso? ¿Cierto? Ahorita lo miramos. Yo termino de responderle la pregunta a Laura. Eso, rodajes, ya voy a mirar tu comentario. Entonces, preguntarles a ellos qué tienen. Si tienen semillas, si tienen piedras, palos, lo que sea. Que ellos empiecen a recoger del otro lado, estamos hablando de la virtualidad, materiales y juegos y cosas que ellos tengan que podamos utilizar en la clase, ¿cierto? A veces ellos, sin yo decirles, llegan con cositas a la clase, entonces me traen la tortuga, me traen el elefante y ya, entonces aprovecho eso porque pues se conectaron con eso, entonces yo aprovecho eso, ¿cierto?
Pero entonces desde la virtualidad hay que pensar mucho eso, o sea, hay que trabajar con cosas que ellos tengan del otro lado. Yo también hago muchos juegos, pues yo hago todas las clases por Zoom y aprovecho la pizarra que hay para compartir. Entonces los pongo a ellos ahí también a escribir, ¿cierto? O jugamos en juegos de parejas. Yo hago en Word, hago varios jueguitos también como pongo las notas musicales así y que ellos las vayan jalando y vayan creando su propia línea rítmica, por ejemplo. Entonces esa pizarra del Zoom a mí me ha sido muy útil, Y ya con los juegos que hay que palpar, ¿cierto? Que hay que palpar, obviamente los tienen que tener del otro lado, ¿cierto? Sí, Laurita dice, sí, súper importante generar una participación mutua, eso incluso nos ayuda a romper la barrera de la virtualidad, generar contacto, exacto. Entonces yo, por ejemplo, supongamos que mañana le voy a dar clase a Laura, entonces yo le digo, Laura, mira, ve, yo acá tengo estas 5 maderitas, ¿cierto? Vas a buscar en tu casa algo parecido, ¿cierto? Algo parecido. Pueden ser, hay gente que tiene Jenga, por ejemplo, ¿cierto? O Lego. Entonces, no tienen estas maritas, listo. Busca algo parecido que sea como esto, 5 cosas iguales, que no tienen nada. Listo. Y antes de preguntarles qué vamos a hacer con esto, voy a leer lo que escribió Rodajes sobre el ajedrez. Movimientos infinitos en el piano y el ajedrez. Un abrazo atentamente, Miguel. ¡Ay, no! ¡Qué hermosura, Miguel! Gracias. Muy bien. Laurita, entonces, les voy a decir otra cosa que yo hice con el ajedrez antes de pasar a esto. ¿Listo? Vamos bien de tiempo. Por ahí me van diciendo que ahora es que no tengo reloj. Resulta que en la asesoría, como a mí me dieron la clase, entonces él me dijo, escoge fichas. Entonces yo escogí 5 peones blancos y 3 peones negros. Y listo, entonces los puse acá, yo dije, me puse a mirar el piano, entonces podía tocar 5 teclas blancas y 3 negras, las que yo quisiera. Y fue muy divertido porque luego, como yo escogí, entonces tocaba las teclas que había elegido y las escribíamos. Y eso nos llevó, casi que, mejor dicho, nos llevó al dodecafonismo porque creamos series. Creamos series con el ajedrez y se nos volvió una composición. Lo disfrutamos como nunca, ustedes no se imaginan, fue genial. Porque empezamos con el juego y resultamos haciendo una composición. Y nos salieron 2 series. Y las tocamos seguidas y sonaba puro dodecafonismo. Entonces mira, todo lo que giró solamente con yo haberle hecho esto. Él de hecho escogió el ajedrez, porque yo le dije, escoge alguno de los juegos que yo tenga, y él escogió el ajedrez. Ahí les dejo. Con el ajedrez yo trabajaría las alteraciones, reconocimiento de bemoles y sostenidos, buenísimo. Miren, infinitas posibilidades, excelente. Laura nos está diciendo que yo en mis juegos que se enriquecieron en el CPP, ahora tengo un piojito y las peces musicales. Excelente, libras, colores, excelente, Laura. Además que Laura, hay un elemento muy interesante en Laura, es que Laura está muy conectada con la literatura, entonces ella también utiliza mucho esa analogía de la literatura. Incluso me acuerdo en el ciclo que ella nos dio varias ideas ahí, sobre todo con el trabajo de adolescentes. Y fue muy, muy, muy chévere. Bueno, no sé si me hicieron más preguntitas. A ver, ¿alguien se anima pues como a decirme qué podemos hacer con estas 5 maderas? A ver, ¿qué podemos hacer con estas 5 maderas? Mientras tanto les voy contando que en el ciclo de pedagogía pues no solamente hacemos juegos, hay muchas otras cosas, ¿cierto? Si pueden ver la publicidad en nuestras redes, se van a dar cuenta que son 4 sesiones muy diferentes, ¿cierto? Que después, más adelante, vamos a generar ciclos de profundización, ¿cierto? O sea, esto es como, lo creamos de la necesidad de muchas personas, muchos pianistas que se gradúan y empiezan a enseñar y se sienten un poco como a la deriva, ¿cierto? De aterrizar como todo el conocimiento que tienen y de cómo transmitirlo. Entonces se hace muy, muy efectivo el ciclo de pedagogía, es por eso, porque es como un abrebocas para tú empezar a dar clase de manera ideal, ¿cierto? Ya después vamos a empezar a profundizar en los temas que estamos tratando en el ciclo de pedagogía, que es
En la primera sesión hablamos de justamente eso. Cómo abordamos una primera clase, qué elementos debe tener una clase, ¿cierto? Que hay unos elementos pilares, hay unos elementos alternos. Hacemos una exploración por los métodos que nosotras conocemos. Y luego hay una sesión completamente dedicada a esto que estamos haciendo hoy, a explorar cosas que tengamos en la casa, materiales, cómo podemos crear, cómo podemos apoyarnos en esas analogías del juego para que el estudiante aprenda de una manera más contundente. Laura nos dice, sí, incluso con adultos, porque la música está llena de figuras retóricas. Excelente, Laura, me encanta. Mariana me dice que cuando empieza el ciclo de pedagogía, ya están abiertas las inscripciones, empieza el 3 de julio, es por Zoom, y generalmente lo hacemos a las 10 de la mañana, porque como se inscriben personas de otros países, entonces es un horario más asequible en general, la gente que tiene 6 horas de diferencia, ¿cierto? Hay unos que tienen solo 1 hora, pero hay, por ejemplo, en España hay 6 o 7 horas de diferencia, no recuerdo en este momento. En las redes está toda la info para que escudriñen ahí si nos quieren acompañar. Laura me dice que como hablamos cantamos y como cantamos tocamos. Ay, fue madre, yo hablo muy rápido, Laura. Bueno, y Rodaje nos dice que dale a cada tabla de madera el nombre de un acorde. Excelente. Miren, Rodajes le da a cada tabla el nombre de un acorde, buenísimo. Pero miren lo interesante, a mí se me acaba de ocurrir algo con lo que me dice él. Sí, yo hago un acorde, por ejemplo, entonces supongamos que este es do, ¿cierto? 1 es do, 2 es fa, póngale fa, 3 es sol. Este que puede ser el 4, puede ser la menor. Y el quinto puede ser re menor. ¿Listo? Entonces ahí están. Vamos a repasarlos. 1, do, fa, sol, la menor y re menor. Entonces, ¿yo qué hago? Obviamente se los enseño, si no se lo sabe, se los enseño. Y él puede jugar con eso. Que él mismo haga el orden. No importa si está bien técnicamente el enlace de los acordes, no importa, están jugando. Después, más adelante, puedes empezar a decirle, no, es que sí, pues hay que evitar el cuarto después del quinto, ¿cierto? O sea, como toda la teoría, pero al principio dejar que exploren, que jueguen, que se familiaricen con los acordes y después miran la parte teórica. Pero podemos jugar de muchas maneras, incluso le podemos dar colores, no solamente números, sino colores, y que ellos creen el orden. No el profe, sino ellos, el estudiante. El estudiante puede crear el orden. O dice que nada más quiere utilizar los 3 primeros, por ejemplo, ¿cierto? Que son do, fa y sol. Mire todas las posibilidades que hay entonces. A ver qué me dicen por acá. Con las maderas yo trabajaría también los deditos. Muchos estudiantes cuando comienzan no tienen un piano o un teclado de tecla pesada. Bien, o sea que los 5 dedos, buenísimo también. Entonces pueden ser acordes, pueden ser dedos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Lo mismo, Laura, da muchas posibilidades, puedes jugar como quieras con eso, ¿cierto? Entonces, si, por ejemplo, si yo las numero, ¿cierto? Ya, yo tengo aquí marcadores, por ejemplo, las podría poner, o si tengo pintura, las pinto, o si tengo un sticker, le pongo un sticker, ¿cierto? Y empiezo a jugar con eso, ¿cierto? Recuerden que esto lo debe tener el alumno del otro lado, porque si no se va a distraer muy fácil. Si el profe lo tiene de este lado y el estudiante no lo tiene del otro lado, no funciona. Entonces es esto. Yo a veces, por ejemplo, lo hago con el Lego. Entonces les digo, casi todos los niños tienen Lego, ¿no? Lo mismo. Entonces 5 colores diferentes, por ejemplo, 5 colores diferentes. Y ellos empiezan a jugar con todo eso, ¿cierto? Empiezan a abrirse a todas esas posibilidades. Yo, personalmente, hago registro, ¿sí? Yo hago registro de todo para que ellos vayan viendo el proceso, porque no es jugar por jugar, pues, sino que todo tiene una intención, ¿cierto? De hecho, yo les comentaba también mucho en el ciclo que trabajo por proyectos, y todo se puede volver un proyecto. Ahorita nos dimos cuenta que como tiene tantas posibilidades,
pues, todo se puede volver un proyecto. Entonces yo a lo del ajedrez le puedo sacar jugo y eso se vuelve un anclaje, porque de repente dentro de un mes estamos haciendo algo y yo voy a lo que hicimos en esa ocasión con el ajedrez y se vuelve un anclaje. Entonces, bueno, ahí se los dejo para que lo exploren. ¿Quién me ayuda con el tiempo? ¿Qué hora es, por favor? Ay, Aure, se acaba de añadir. Saludos a Aure. Qué bien. Vamos a saludar a Aurelis, por aquí se apareció. Y vamos a ver si hicieron más preguntitas, que yo aquí me riego a hablar y se me van pasando los comentarios. Muy bien, Laura. Entonces, no, yo quisiera también que Laura nos comentara ahí escribiendo rápidamente cómo fue su experiencia con pedagogía. Ya te pude invitar, mira. Ahora sí vas a aparecer, 4:46. Muy bien, entonces, como ya nos tenemos que, bueno, podemos terminar a las 5 porque como salimos y volvimos a ingresar, vamos a hacerlas a las 5. Ya pude invitar a Laura, vamos a ver si aparece. Y recuerden entonces seguirnos en las redes también, ojalá puedan acompañarnos en el ciclo. No sabemos todavía si va a haber un tercer ciclo pronto. Decidimos hacer estos 2 ciclos seguidos porque era como época más o menos como de vacaciones, ¿cierto? Igual estamos todos como muy a la deriva con los tiempos, pero no sabemos cuándo sea el tercer ciclo, probablemente sea más lejitos. Entonces, les recomiendo que aprovechen de verdad esta oportunidad. Vuelvo y les digo que es un valor muy representativo. El equipo de trabajo lo hacemos de manera muy altruista. El equipo de trabajo es Jessica Larcón, Aurelis, que nos está acompañando por acá. Somos 3 colegas de piano haciendo equipo y trabajando con mucho amor para poder compartir todo eso con ustedes. Bueno, Laura parece que no logra como agregarse, por ahí apareció. Sí. ¡Eso! ¡Por fin! ¡Excelente! Ay, pero Laurita, muy ¿qué pasa? Un momento. Ay, ay, ay. eso. Laurita, entonces cuéntanos, sí, súper porque se nos está acabando el tiempo, pero entonces Ujú. cuéntanos cómo fue tu experiencia en el primer ciclo de Eh, pedagogía. Sí, pues a mí me gustó muchísimo el ciclo, o sea, como lo he manifestado todo el tiempo. Particularmente, pues en mi experiencia, es como un abrir de ojos a muchas posibilidades, ¿cierto? Generalmente, pues yo llevo bastante tiempo, digamos, dentro de lo que considero, dando clases, pero enfrentarse a dar clases a los niños es un universo, digamos, completamente distinto. Entonces yo creo que para poder hacerlo necesitamos como entrar en ese universo que tiene un niño, ¿sí? Enseñar solamente desde nuestra experiencia o como nosotros aprendimos, sino desde lo que propone el propio alumno, ¿no? Entonces, eso es algo que me llevo del ciclo, algo como muy importante, eh, como recordar eso, ¿sí? Como recordar y volver a eso, a que se pueden hacer muchas cosas, ¿sí? El ciclo también toca el tema de la virtualidad, entonces que se pueden aprovechar muchas cosas, hay que aterrizar en unas opciones, pero hay otras herramientas que se pueden aprovechar para potencializar otras cosas. Eh, y también pues el compartir, digamos, entre colegas, que es supremamente importante, que yo considero que enriquece muchísimo el quehacer, donde compartimos desde métodos, desde ejemplos, anécdotas de nuestro quehacer. Eso enriquece y entusiasma mucho. Qué bien, Laura, muchas gracias. Sí, personalmente yo he estado muy contenta por eso. Yo creo que hablaba con Laura ayer eso, que es como sentirse en comunidad y eso es muy importante para cualquier cosa que uno haga. Y eso lo entendí con mi hijo también, porque como hago escuela en casa con él, entonces yo, claro, también empecé como a buscar otras mamás que hicieran lo mismo, porque es una cosa muy diferente y uno Claro. tiene que buscar comunidad, lo mismo. En el piano también, o sea, todo lo que uno haga, uno debe buscar comunidad, porque eso hace enriquecerse mutuamente y tejerse entre todos. Y es muy bonito, es una labor muy bonita.
Sí, Laura, no sé si quisieras en 2 minuticos que hiciéramos tu juego, o sea, que me lo enseñes a mí y que la gente vea cómo lo jugamos. bueno, espero. Mm, sí, eso. Mientras tanto, por ahí vi que se añadió Darío Olivero, lo saludamos, Jorge Bedoya, que es mi hermanito, saludes. y, y dale, Laurita, explícanos entonces rápidamente cómo es el juego y tú tienes reloj ahí a la mano. Sí, pero para poderlo ver me toca salirme, entonces no Ah, lo no, puedo ver. entonces no. Entonces que la gente que está del otro lado nos ayude a irnos diciendo la hora, porfa, porque si nos pasamos no queda grabado. Y la idea es que quede grabado para que otras personas lo puedan ver. Entonces, dale, adelante. Entonces, bueno, este juego lo creé precisamente para la asesoría, digamos, con Astrid, que nos pidió hacer un juego. Entonces, aquí está como una ilustración, los llamé los peces musicales, ¿sí? Y se me ocurrió la idea de pescar figuras de los elementos de la música, ¿no? Entonces, creé múltiples opciones, no solamente figuras rítmicas, porque pensaba que el juego luego se podía prestar también para trabajar elementos melódicos, o sea, reconocimiento de alturas, improvisación. Entonces también por eso creé las claves, ¿no? Y la idea es que funcionan también, analógicamente, funcionan también como un péndulo, ¿sí? Eso pasó en el Sí, momento cuando yo vi a Astrid. Entonces la idea que vamos a hacer ahora es que, digamos, la primera vez que un chico ve una redonda, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo quiero que la redonda oscile y le propongo al niño o sea, que haga la duración de la nota en el piano, en la nota que quiera, ¿no? Y la vamos a oscilar entonces en 4 tiempos. Entonces, yo puedo señalar los pulsos a través de la oscilación. listo, va. Listo. ¿Sí? Y lo mismo puedo hacer con las demás, ¿no? Con la blanca. Con la blanca, pero además de ese elemento, como me funciona como un péndulo, yo puedo jugar también con la velocidad, ¿sí? Entonces, Excelente. de esta manera puedo articular que el ritmo se mueve, el ritmo es relativo según la velocidad en la que esté, ¿no? Entonces podemos jugar a seguir esta oscilación. Por ejemplo, si lo hacemos ahora, Astrid, jugar con esta Sí, oscilación. ¿Listo? dale. Excelente. Exacto. Inclusive se le puede agregar también dinámicas porque luego podemos decir que empezar esa oscilación no solamente lento, sino también suave y que cada vez que acelere entonces sea más fuerte, ¿sí? Como que se presta para todas esas posibilidades. Buenísimo. Gracias, Laura. Yo le decía a Laura que hay que tener un poco de cuidado con la latencia del Internet, porque como se pueden dar cuenta, pues es diferente. Entonces hay un pequeño brinquito, ¿cierto? No se puede ser muy preciso. Yo le decía a ella, por ejemplo, que explorar el juego, que me parece muy interesante, y que de pronto ella le grabara a los estudiantes la oscilación y se las mande para que ellos jueguen. En la clase, así como lo acabamos de hacer hoy. Pero después ella lo puede grabar y se lo manda para que no haya como esa intermitencia de la latencia del Internet. Exacto. Muchas gracias, Laura. A ti y No, a muchas todos. gracias. Bye. Luego, yo creo que tenemos que ir terminando. Qué lástima que te pudiste unir solo al final, pero bueno, te seguiré invitando, sabes que nos conectamos súper chévere en este ciclo y bueno, esperamos que nos sigamos viendo Claro que y que sí. sigamos compartiendo como colegas. Un abrazo muy Claro que sí. grande. Un abrazo para ti y para todos los que están. Chao. Claro que sí. Gracias, Laurita. Chao, chao. Bueno, entonces nos despedimos. Siempre es un placer compartir con todos ustedes. Esperamos que nos volvamos a ver. Probablemente van a haber más live. Los esperamos en el sitio de pedagogía. Síganos en nuestras redes y les deseo un feliz domingo. Chao, chao, que estén muy bien.